Ya, listo. Les comento, ¿no? Esta sesión está siendo grabada, así que para aquellos que no puedan asistir a esta clase virtual, esto va a estar subido en el intranet y en YouTube también, ¿no? Para que lo puedan ver las veces que sean necesarias. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Unos zapatos elegantísimos. Ya está. Listo. Ya se callaron. Ya está. Muy bien. Bien, escuchamos a los zapatos elegantísimos. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra lista de empaque. Como puedes observar. En este caso, para esta empresa, el packing list lo que va a hacer es, va a mostrar toda la mercancía que nosotros estamos exportando hacia ese país de destino. Como puedes observar, aquí tenemos el ítem, el producto que estamos exportando, las características, asimismo, cómo está embalado en cajas de cartón negro, cuántas unidades hay, cuántas cajas, ¿no? O el código de la caja. Aquí tenemos el peso neto y el peso bruto. Aquí también tenemos el número del packing list, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las características. Como puedes observar, tenemos dos ejemplos. Aquí es un packing list sencillo, básico, y aquí está un poco más detallado. El objetivo del packing list es que nos muestre toda la mercancía que estamos enviando. ¿Para qué? Para que el transportista no tenga ningún problema al momento de transportar nuestra mercancía y que ésta pueda ser revisada cuando corresponda o cuando sea necesario. Aquí tenemos, en este caso, las dimensiones de las cajas o la dimensión del bulto. ¿Correcto? Listo. También tenemos la guía de remisión, que es un formulario oficial que va a servir para el traslado interno de la mercancía. Son emitidos por quienes, por el transporte privado, en este caso podría ser el propietario del bien, del producto, el agente de aduanas o también los consignadores. También podría ser por el transporte público, guía de remisión del transportista y guía de remisión del remitente. Ese es otro documento, pero en este caso es un documento que se va a utilizar para el traslado interno de la mercancía. ¿Qué entendemos por traslado interno? Cuando nosotros vamos a llevar la mercancía desde nuestra fábrica hasta el puerto del Callao, por ejemplo. Entonces, en ese momento, claro, en ese momento nosotros vamos a utilizar una guía de remisión. ¿Cuáles son las partes de la guía? Como puedes observar, aquí tenemos toda la parte de la guía de remisión. Aquí tenemos la razón social, la dirección o el domicilio fiscal del establecimiento, la fecha de inicio de traslado, el destinatario, dónde va a ir, cuál es el número de RUC de esa empresa, en este caso del destinatario. Correcto. Aquí tenemos el número de RUC del remitente, en este caso de ustedes, la serie, y el número correlativo del documento, el punto de partida y el punto de llegada. Supongamos, el punto de partida es Avenida de los Andes, Breña. Esta vendría a ser nuestra fábrica, y el punto de llegada, que podría ser el depósito, ya el depósito autorizado de esta empresa, Avenida América, Trujillo. Listo. Motivo del traslado, se va a especificar, va a ser una venta, una compra, una consignación, etcétera. Aquí vamos a describir el producto, la cantidad, la unidad de medida y el peso. Correcto, recuerden que la unidad de medida puede ser
bidones, kilos, gramos, botellas, etc. Depende del producto que nosotros estemos transportando. Y aquí tenemos el peso de la mercancía. Por otro lado, aquí tenemos los datos del transportista, de la empresa que se va a encargar de llevar nuestra mercancía desde Breña hasta Trujillo. Aquí tenemos la denominación o la razón social de esa empresa. Aquí tenemos el RUC de la imprenta gráfica, o de la empresa gráfica, perdón, la fecha de impresión y el número de autorización. Aquí tenemos el original, que es para el destinatario, una copia para el remitente, y la segunda copia para la SUNAT. ¿Por qué? Porque todo traslado de mercancía que nosotros hagamos tiene que estar debidamente informado a la autoridad competente. En este caso hablamos de la SUNAT. Listo. ¿De qué? De la SUNAT. La autoridad que corresponde. En este caso estaríamos hablando de la SUNAT. Ok. ¿Listo? ¿Cuáles son los certificados de origen? Bueno, no es obligatorio para la exportación, ¿no? Depende también de las exigencias del contrato de compra-venta internacional. En este caso, el certificado de origen puede ser un documento exigido o no. Eso va a depender del acuerdo que tengas con el comprador, entre el comprador y el vendedor. ¿Listo? Debe ser refrendado por una institución competente y debe cumplir con las normas de origen. Aquí tenemos el certificado de origen de la ALADI, ¿no? Que en este caso podría ser utilizado o no para una exportación. Eso va a depender del acuerdo que nosotros establezcamos entre comprador y vendedor. Listo, tenemos otro certificado de origen. El expedidor indicado, dice, debe ser la misma compañía que emita la factura. Ya. Listo. Entonces, la empresa que expide este certificado de origen debe ser la misma compañía que emita la factura. En este caso, el dueño, pues, ¿no?, de esta mercancía, inicialmente. Luego, el destinatario indicado debe ser la misma compañía que emita la factura también. Se van a indicar los datos del medio de transporte. Podría ser método o medio de transporte aéreo, marítimo o fluvial. Rara vez usados, normalmente para requisitos especiales de una carta de crédito. No es necesario, eso va a depender del medio de pago que hayan acordado tanto el comprador como el vendedor. Otros certificados, en este caso el DIGESA, cuando se tratan de productos que vamos a utilizar nosotros, ¿no?, que van a ser consumidos por las personas. También tenemos el certificado de sanidad, etc. Aquí tenemos todos los certificados que nosotros vamos a utilizar para nuestro proceso de exportación. Tenemos también el certificado del SENASA. En este caso certificados o sanitario. O sea, estos certificados no son obligatorios para la exportación, pero siempre es importante que los tengas porque en cualquier momento te puedes cruzar con algún importador exigente y este te va a solicitar ciertos certificados. Entonces, dependiendo del nivel de Dependiendo del tipo exigencia, de producto que vas a exportar. correcto, depende del producto que nosotros vamos a exportar. Hay productos que no van a necesitar estos Claro. certificados, pero si se tratan de Exacto. productos que nosotros que van a ser consumidos por nosotros, por los seres humanos, entonces necesitan Ahí sí este se tipo tiene de que sacar. certificados, ¿correcto?
Listo. Aquí tenemos los volantes de despacho. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué es un volante de despacho? Dice, a ver. Listo. Entonces, el volante de despacho, dice, es un documento emitido por los depósitos temporales, en el cual se da cuenta de las condiciones en las que son ingresadas las mercancías a sus recintos y las contrasta con lo descrito en el Sí. manifiesto de carga. Listo. Entonces, este volante de despacho va a ser el documento que se emite en el depósito temporal. Recuerda que ese depósito temporal generalmente está en la zona franca. En este caso, estaría en el puerto. Estos depósitos temporales van a servir para qué cosa? Para realizar todos los trámites correspondientes al despacho de exportación o importación. Por eso, se va a dar cuenta de las condiciones, o sea, la cantidad de bultos, el peso, los precintos, cómo ingresa la mercadería, si tiene alguna, ¿cómo se llama? Alguna característica especial o si una bolsa está rota, etc. ¿Sí? Y esto se va a contrastar con lo descrito en el manifiesto de carga. Recuerden que ese manifiesto de carga también es un documento, ¿no? Que lo que va a hacer es dar las especificaciones de los productos que nosotros estamos exportando. ¿Correcto? En esta parte, consigna información de la nave, el consignatario, fecha de arribo, fecha de término de descarga, entre otros datos. Entonces, en esto consiste el volante de despacho. En este caso va a consignar información de la nave, que entendamos por nave, podría ser el barco o podría ser el avión. El consignatario, quién es el dueño de la mercancía, cuándo va a llegar esa mercancía y en qué momento se va a terminar la descarga en el puerto de destino, entre otros datos. Aquí tenemos algunos ejemplos de volantes de despacho. Correcto. Aquí tenemos la cantidad de bultos recibidos. Como puedes observar, aquí están los recibidos, aquí están los manifestados. Esta es la cantidad que se presentó a través del manifiesto de carga. Entonces, en eso consiste el volante de despacho. Este documento, ¿quién lo elabora? Pues es elaborado, ¿qué cosa? En el depósito temporal. Y el endoso documentario es el acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas, que la acepta por cuenta y riesgo de aquellos. En este caso, el agente de aduanas no va a asumir el riesgo de la mercancía, sino quien va a asumir todos esos riesgos va a ser el dueño. Es un mandado con representación que se regulará por esta ley y el reglamento en lo no previsto en ella por el Código Civil. El mandato se constituye mediante el endoso del documento de transporte u otro documento, el poder especial otorgado en instrumento privado ante notario público o los medios electrónicos que establezca la SUNAT. ¿Correcto? Entonces, ese es el endoso documentario. Es un mandato elaborado por el dueño en el que encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas. Este agente de aduanas acepta el endoso documentario, pero no asume el riesgo de deterioro de la mercancía. Correcto. Y este documento va a ser elaborado ante un notario público o una empresa privada que haga de notario público o también a través de los medios electrónicos que establezca la administración aduanera. En este caso hablamos de la SUNAT. Y aquí tenemos los ejemplos de endoso documentario.
En este caso es un poder, ¿no? Es un poder que le estamos entregando a una agencia de aduanas. ¿Para qué? Para que realice todo el despacho de nuestra mercancía. Pero esta empresa no va a asumir el riesgo de esa mercadería, sino el comprador, el vendedor va a ser el que asuma el riesgo de esa mercancía. Tenemos el conocimiento de embarque o BL, es un título o valor que contiene estipulaciones del contrato de transporte marítimo y representa las mercancías que se van a transportar. Constituye un instrumento por el cual el tenedor legítimo puede reclamar la mercadería al transportista o porteador. En este caso, tenemos que el conocimiento de embarque o BL prueba la existencia del contenido del contrato de transporte, prueba la recepción de la mercancía, es un título o valor que permite al tenedor exigir la entrega de la carga y permite al tenedor ejercer derecho de disposición sobre la carga. Aquí tenemos el conocimiento de embarque. Aquí tenemos el embarcador o el shipper. Siempre deberá constar sea el exportador o el transportista contractual. El consignatario, en este caso estamos hablando del legítimo poseedor del documento como título valor posible de ser transferido. Aquí a quién se va a notificar, lo que significa que el conocimiento deberá ser notificado al mismo que aparezca como consignatario, o sea, en esta parte. El nombre del buque, puerto de su matrícula y porte. En este caso vamos a poner el nombre de la nave, o en este caso el nombre de la empresa. Aquí limpio a bordo, aquí por cobrar, en esta parte el valor del flete, aquí si es prepagado o no, dependiendo del medio de pago que nosotros establezcamos con la otra parte, el número del BL, el número del documento. Aquí tenemos el puerto de descarga, donde se va a bajar la mercancía, el puerto de carga y nada más. Recuerden que este tipo de documentos se elaboran cuando nosotros realizamos operaciones a través del medio de transporte marítimo. El BL se utiliza para transporte marítimo. La guía aérea o el ABW también es un documento que se va a utilizar para el medio de transporte aéreo a través de los aviones. Es igual que el BL, ¿correcto? Es lo mismo, pero la diferencia está en que el BL es para medio de transporte marítimo y el ABW o guía aérea es para el medio de transporte aéreo. Tenemos aquí el documento. Y tenemos, por último, la póliza de seguro de transporte internacional de mercancías o de mercaderías. Es un documento emitido por una compañía de seguros, ¿no? Y este se va a realizar a cambio de una determinada cantidad de dinero, en este caso la prima de seguro. La mercadería queda cubierta de determinados riesgos durante el transporte, especificados en la póliza. Es como cuando tú contratas un seguro de vida, ¿no? Este seguro de vida, claro, cubre el riesgo de muerte accidental, pero ¿qué es lo que excluye? Cuando esta persona se autolesiona o cuando se suicida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la póliza de seguro de transporte internacional de mercancías. Ya este seguro va a hacer una cobertura por el valor total de la mercancía, pero existen algunas condiciones que van a hacer que nosotros perdamos esa póliza. Y esas condiciones van a estar escritas en el documento que nos va a emitir la empresa aseguradora. La prima de seguro es fijada en función a las tasas que se estiman teniendo en cuenta factores
como la modalidad de embarque, la especie y el valor de la mercancía. Recuerda que la prima de seguro va a variar en función a qué cosa, al riesgo de esa mercancía. Si es mercadería muy sensible, que es una mercadería que vendría a ser con un alto nivel de robo, por ejemplo, pues la prima va a ser un poco más elevada. ¿Por qué? Porque también si tú contratas ese seguro, entonces la empresa está asumiendo un riesgo mayor, pues, ¿no? De que pueda ocurrir algún siniestro y que esta empresa te tenga que pagar, ¿no? esa póliza de seguro. ¿Listo? Tenemos la póliza individual que cubre un solo envío, ampara un cargamento específico, vuelo, embarque, exportación, importación, etcétera, ¿correcto? Se emplea en aquellos casos en que el embarque es costoso o que el cargamento va a lugares diferentes o comprende productos y transportadores diversos. Aquí tenemos la póliza individual, que también es conocida como póliza cubierta. Listo. Y aquí tenemos la póliza flotante, perdón, que es conocida como póliza cubierta, ampara a todos los envíos sucesivos del asegurado. En este caso, en la póliza individual es para un solo envío, y la póliza flotante ampara todos los envíos que realice el asegurado. Listo. Entonces, yo les he dejado una tarea para que presenten el día domingo, a más tardar, hasta las 11.